comenzar a grabar. Y ¿dónde está el PowerPoint? ¿Dónde quedó? Aquí está. Ahí está el PowerPoint. Diseño, transición, presentación. Ahí sí. Ahí sí, sí. Y el chat. Y ingresaron la Antonella y el Cristóbal. Ya, entonces les vamos a dar inicio al análisis literario de El Loco y la Triste. Y el objetivo de esta clase va a ser identificar las principales características de una obra teatral. Aquí tenemos otras imágenes de El Loco y la Triste, de otras representaciones con otros actores. Ya, para comenzar, vamos a observar la siguiente imagen, donde podemos ver que está esta división, ¿cierto? O comparación entre el texto dramático que se refiere al escrito versus la representación de este texto dramático, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Que uno es el texto escrito, donde los que tienen algunos la obra de Loco y la Triste, ¿cierto? Que lo tienen en formato escrito y se puede ver, ¿cierto? Y otra cosa, hola Javiera, no, recién empezamos. Estamos recién hablando del texto dramático, que es cierto que tenemos la diferencia entre el texto escrito versus la representación. A ver, voy a ponerlo en... aquí. Por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a poner esto. Acá está eso, y vamos a poner acá el Loco y la Triste. Ya, aquí está. Entonces, una cosa es cierto, el texto escrito, que es este, que se le llama obra dramática, que es el escrito, y otra cosa es la obra teatral, ¿cierto? Que es la puesta en escena de esto mismo, ¿ya? Por eso es cuando yo les dije a ustedes, pueden ver la obra de teatro, porque es lo mismo, ¿cierto? Porque la obra de teatro es una especie, o sea, perdón, la obra dramática es un guión, ¿cierto? Está hecho, diseñado para que se represente en un teatro, ¿ya? Por eso es exactamente igual. Entonces tenemos esto que aquí, por ejemplo, tenemos, ¿cierto? En una obra escrita, ¿cierto? La obra dramática, nosotros somos los lectores, ¿cierto? Y el escritor se llama dramaturgo, mientras que en el teatro nosotros pasamos a ser espectadores, ¿cierto? Y solamente estamos observando la puesta de escena de este director de escena. Acá tenemos la imagen, ¿cierto?, de la puesta en escena, donde los personajes van participando, mientras que en la obra teatral, en la obra dramática, en el escrito, tenemos, ¿cierto?, la apreciación de ver los diálogos y las acotaciones. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. Ya. En cuanto a la estructura del texto, podemos identificar las siguientes partes, ¿ya?, de lo escrito. En el texto tenemos el acto, ya que por ejemplo dice acto primero. Y en el acto son las divisiones del texto y el final de la introducción o un cambio en el conflicto. Ahora, en lo que vimos
El loco y la triste no tenía, era solamente un acto, no habían cambios de acto. Ya, pero siempre dice acto 1, que es como el capítulo 1, capítulo segundo, capítulo tercero, como así. Luego tenemos otra parte de la estructura que se llama cuadro, que se relaciona con la ambientación física de la escenografía. Siempre está el título de la obra, después dice el acto al que pertenece y después viene cómo se va a representar esta obra. ¿Ya? Por ejemplo, en El Loco y la Triste dice que está dispuesto en una casucha, en medio de la basura, cosas así, ¿cierto? Eso es como la puesta en escena. Y finalmente tenemos las escenas que tiene que ver con la entrada y la salida de los personajes, ¿ya? Y ahí se va haciendo primera escena, segunda escena, tercera escena. Ahora vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí tenemos El Loco y la Triste, sale un fragmento, ¿cierto? Y dice, El Loco y la Triste de Juan Rodríguez, la acción es la pieza principal de una casucha de población callampa recientemente radicada. Pieza es solo una forma de decir, en realidad se trata de una especie de cajón. Si se fijan, esta descripción pertenece a la descripción del escenario, de cómo tiene que estar dispuesto el escenario. Y esto vendría siendo el cuadro. ¿Ya? Todo esto vendría siendo el cuadro. Y luego tenemos también que es parte del lenguaje teatral, es que se agregan, ¿cierto? Tenemos aquí cuando habla el Winca, luego dice, habla la Eva, Winca, ¿cierto? Esos son los diálogos, ¿cierto? Entre los personajes que habla uno, segundo otro, etcétera. Ya ahí tenemos el diálogo. Y también tenemos marcadas las acotaciones. ¿Alguien sabe qué son las acotaciones? Entonces, todo eso es el diálogo. ¿Alguien sabe qué son las acotaciones? Por mi parte, yo no sé qué es eso. Ya, vamos a ver las acotaciones. Las acotaciones son las informaciones que se le da a los personajes que tienen que ver con la entrada y la salida, etcétera, o cambios. Por ejemplo, esto, todo lo que está entre paréntesis. Esto, que se le da, ¿cierto? Como los sonidos, las pausas, los personajes, entrega toda información que, que es de manera implícita. Ya, por ejemplo, dice, voz de Winca, desconcertado, tiene que poner actitud desconcertado. ¿Cómo es la cosa? Y después dice pausa, ¿cierto? Que esta es como información que se la da a los personajes para saber cómo se tienen que mover, si tienen que caminar para allá, si tienen que gritar, subir la voz, bajarla, etc. Esas son las acotaciones. Y siempre las encontramos en esto entre paréntesis. Por ejemplo, ahí, mirando para todos lados. Ya, esas todas son acotaciones. Acotaciones. Escríbanlo porque hay una pregunta de la prueba que preguntan sobre qué son las acotaciones. ¿Ya? Que esta información que se entrega del texto donde incluye la entrada, la salida, los cambios de vestuario, etc. Está arriba, Javier, ya lo subí. Estoy muy operativa. ¿Cómo le dije que se llamaban? Acotaciones. Ya, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, borrar todos los tipos. Ya. Vamos a hablar del texto. Juan Radrigán, que es el escritor de El Loco y la Triste, si se fijaron, esta obra era argentina, estadounidense. ¿De dónde era esta obra?
¿De dónde? Exacto, chilena. ¿Y por qué nos dábamos cuenta que era una obra chilena? ¿Por el acento? Exacto, ¿cierto? La forma de hablar, el acento, el, cierto que tenían como un uso muy coloquial del lenguaje que tiene que ver, ¿cierto? Con lo informal, con hasta podríamos decir con lo vulgar. ¿Ya? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que este escritor chileno, ¿cierto? Por eso estamos leyendo una obra chilena, que es Juan Radrigán, se llama Juan Galvarino Radrigán Rojas, que es de Antofagasta. Nació en 1937 y muere hace muy poco, en el 2016. Fue un dramaturgo chileno que incursionó también en otros géneros. Juan Radrigán fue una persona que nació en un seno de una familia muy pobre y tuvo que desde muy pequeño trabajar, y por ende él como que él visitó, conoció y de muy de cerca lo que llamamos la pobreza, la marginación, etcétera. Ya Radrigán impartió clases en diversas universidades del país, recibió las más altas distinciones por sus obras y los Premios Nacional de Artes Escénicas en 2011 y Altazor dentro del 2005 al 2014, además de haber sido seleccionado muchas veces en muestras nacionales de dramaturgia nacional. Tiene varias obras muy buenas, Juan Radrigán. O las obras teatrales de Juan Radrigán hablan sobre la marginalidad social, asociadas al contexto político, económico, cultural de la dictadura militar chilena. Eso de la marginalidad, ¿ustedes habían escuchado antes ese concepto, marginalidad? Y por mi parte, yo es la primera vez que escucho. ¿No? Pero, por ejemplo, marginal, el máximo también me dice, no, marginalidad es como marginal. A veces las teleseries, las mexicanas dicen marginal. Marginal, como de estar al margen, estar al costado, estar al lado de, ¿ya? Y por ejemplo, si estamos hablando del concepto de la marginalidad social, dice ahí, y yo le digo que a ustedes que es como no estar dentro de lo que se supone que uno debería estar, dentro de lo que se supone que es un éxito, desde lo que se supone que está correcto. Por ejemplo, ¿qué personajes, cómo era el loco y la triste? ¿Qué personajes, cómo eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían el loco y la triste? Mentira, Javiera, que no se lee el libro todavía. ¿Y cómo vamos a hacer esto, marginas? Del libro, lo que ya, Máximo, El Loco y la Triste es la obra teatral que tienen que leer, o sea, la obra dramática que tienen que leer, o pueden ver la obra de teatro, que es para mañana la prueba. Por eso estamos hablando de eso hoy. El Loco y la Triste lo he escuchado 2 veces. De más, pues si vengo diciendo hace semanas que tienen que leer el libro. O ver la obra. Ya, y el Joaquín sí me puede ayudar, el que sí vio la obra. El loco, ¿a qué se dedicaba Joaquín? Eh, te- a beber alcohol. ¿A beber alcohol? ¿Y qué, qué podría usted inferir de que, porque a dónde vivía él? Eh, prácticamente, por lo que noté en la calle.
en la calle. ¿Y quiénes son las personas que viven en la calle, que no tienen hogar? Los vagabundos. Exacto, el loco es un vagabundo en realidad. ¿Y la triste qué era? Por lo que daba a entender el libro, era una prostituta. Exacto, por lo que se daba a entender en el libro, era prostituta. Muy bien, entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la marginalidad social, estamos hablando de estas personas que, que no pertenecen a la sociedad, que no son parte, ¿ya? De que esas personas que nosotros marginamos, que decimos que están como en otro lado, son como los otros. Tratamos de hacer como esta vista gorda, de no verlos, ¿ya? Juan Radrigán fue la primera persona que se preocupó por ellos en llevarlos a una escenografía, de escribir sobre ellos, de que no fueran solamente estas personas que no queremos ver. Porque ustedes han visto alguna película o serie donde su personaje principal sea un vagabundo. No. ¿No es cierto? No, a veces sí es que se muestra una situación así como de que alguien que es un vagabundo, pero no se ve. ¿Cierto? Y la Javi también me dice, creo que no. Solo hay uno que no, hay uno que se acerca, pero no es. Exacto, así como se puede acercar, pero nadie había considerado importante aún, por ejemplo, para escribir sobre un vagabundo. Ahora, ojo, porque dijimos, los dos personajes principales que tenemos acá, el loco y la triste, ya sí se ha escrito de prostitución, sí se habla, pero no de una prostituta, porque ¿cómo era la triste? ¿Cómo era esta prostituta? Porque hay una película que habla sobre una prostituta que se llama Mujer Bonita, pero es bonita. ¿Y cómo era la triste? Aquí tenemos algunas imágenes de... Aquí está. Miren, ahí está el loco, y ahí está la triste. ¿Cómo podríamos caracterizarlos físicamente, por ejemplo? Claro, y la Javi me dice, es cierto que, o sea, se ha escrito de prostitución o de mujeres prostitutas, pero siempre son como mujeres muy bonitas, voluptuosas, jóvenes. Y aquí estamos hablando, estamos viendo a la triste, que es un personaje, que es una prostituta, que es mayor, ya, que no es muy agraciada, ¿cierto? Dentro de los estereotipos de belleza. Entonces, ¿quién va a querer escribir sobre algo así? ¿Ya? Por eso es tanto este golpe, esta transgresión que crea Juan Radrigán al por fin el darle cabida a estas personas, a tratar de darle visibilidad a estas personas que siempre están ocultas, que nadie quiere ver, ¿ya? Entonces, habla sobre este contexto de la marginación social. ¿Quién no va a ser más marginal que un vagabundo? ¿Quién no va a ser tan marginal como una prostituta? Ya entonces habla sobre, no solo sobre la marginación social, sino que habla también asociado a un contexto social político, económico, por ejemplo, la pobreza, la miseria. Y sobre todo también habla sobre, porque está muy ligado a esto de la dictadura militar chilena. No se ve tan explícitamente en la obra del Loco y la Triste este asunto de la dictadura, pero sí nos vamos a ver algunos ejemplos donde podemos darnos cuenta cómo el contexto influyó en esto. Es un teatro social debido a la selección de sus personajes. Ya siempre Juan Rodríguez elige personajes que son proletariados, vagabundos, prostitutas, entre otros, y su atmósfera existencial que evidencia el destino trágico del ser humano y sobre todo la desesperanza y la angustia. Ya una de las obras más importantes que tiene Juan Radrigán, tenemos aquí Testimonios de Sabina, El loco y la triste, Hechos consumados.
El toro por las astas, Made in Chile, Las voces de la ira, el pueblo de mal amor, La contienda humana, El encuentramiento y Amores de cantina. Contexto histórico-social. Dijimos, cierto, que hablamos de que se ve reflejado en las obras de Juan Radrigán la dictadura militar, pero ¿de qué forma? A principios de los 80, ¿cierto? Una dictadura militar que más tarde había hecho desaparecer a cerca de 3.000 a 35.000 personas, ¿cierto? Muertas, torturadas, etcétera. Pero en la televisión y en los diarios no se veía esto, no existía. Para las personas que vivían en los 80, esto no estaba sucediendo. La mayoría de las familias prefería no hablar de política en Chile, y las madres le pedían a sus hijos que se mantuvieran al margen de las incipientes protestas en contra del régimen autoritario del momento. Ya, en esta época también, no sé si ustedes han escuchado ese dicho que dicen que en la mesa no se habla ni de política ni de religión. ¿Lo han escuchado antes? Yo no. ¿No? Sí, como que hay algo, a lo mejor, claro, ustedes son como más chicos. Javi, que si les pregunto si ustedes han escuchado alguna vez el dicho de en la mesa no se habla ni de religión ni de política. Ahí la Javi dice que sí la había escuchado. ¿Cierto? Ya, desde los 80, a partir de los 80, como que esto está muy de moda y bueno, a nuestros papás, bueno, a mis papás y yo creo que probablemente a sus papás también, los criaron fomentando esto, fomentando el dicho de que en la mesa no se habla ni de política ni de religión, fomentando esto de que es mejor callar, ¿ya? Es mejor no decir nada para no tener problemas. Y esto se puso muy en boga cuando estábamos en los 80. Por eso, imagínense que estaban los medios de comunicación censurados, ¿ya? Nadie denunciaba las atrocidades del momento, de lo que estaba sucediendo en periodo de dictadura, más las personas no querían saber tampoco y no preferían callar por miedo, que es muy válido, ¿cierto? Eh, Respecto a todo esto que estaba sucediendo, las artes, el mundo artístico, el teatro, la narrativa, la poesía, etcétera, las artes empezaron a tener un rol muy importante. Y por eso estamos hablando de que, por ejemplo, Juan Radrigán toma este rol y empieza a trabajar con personajes que nadie en Chile quería ver. Y el gobierno pretendía hacer desaparecer moviéndolos a los extramuros. Empezaron a mover, a correr, porque qué mejor no ver, ¿cierto? O que no esté visible la pobreza, si la pobreza es mala, mejor no la ver. Cambiémoslos de lugar. No quiero ver más prostitutas, no quiero ver gente mal de la cabeza. Y todos aquellos que afectaran en algún modo al desarrollo económico de Chile, tenían que ser desplazados. Ok, Antonia. Y respecto a esta situación, aparece El loco y la triste, uno de los escritos de Juan Radrigán, que pertenece esto al género dramático y su subgénero pertenece a la tragicomedia. Entendiendo a la tragedia, por ejemplo, ¿cierto? Como una sucesión de hechos que trágicos, ineludibles, ¿cierto? La tragedia tiene que ver con eso, de que es cierto que tenemos personajes que les suceden una tras otra vez sucesos trágicos o malos, ya tiene que ver con algo negativo. Y aquí dice, y la comedia tiene que ver con denunciar problemas que son complejos, pero a través del chiste.
Y si nos damos cuenta, ¿cierto? Tenemos esta sucesión de problemáticas o cosas malas que les suceden a estos personajes, pero se trabajan, ¿cierto? De una manera más liviana. El loco y la triste relata el encuentro de dos personajes marginales, ¿cierto? Ambos marginados por la sociedad. Eva, como decíamos, es una prostituta llena de frustraciones y anhelos, y el Winca, que es un borracho al borde de la muerte, ya que es cierto que él tiene una enfermedad mortal, que tiene cirrosis y está casi agonizante. Ambos comparten su experiencia de vida que van tiñendo la historia con matices cómicos y profundos, espacios de honestidad. Y ahí empiezan a hablar, comentan de su vida, de hechos muy trágicos, muy tristes, y a la vez también van siempre sobre todo el loco, que es muy bueno para tirar la talla, ¿ya? Estos espacios de honestidad que defienden la dignidad humana más allá de las condiciones. Todos podemos sufrir de lo mismo quienes seamos. El loco deja que a su vida se la lleve la bebida a través del alcohol, y la triste se va desvaneciendo una y otra vez, ya que ella también tiene un problema, que es coja de una pierna. Imagínense, ella era como, pucha, malagraciada, vieja, ¿cierto? Era muy mayor, y además tenía un problema en la pierna porque era coja y cojeaba. ¿Qué clase de prostituta era? Espacio físico. La obra se desarrolla, como dice acá, en un cuadro de un edificio abandonado al que le falta una pared. Y como dice acá, cuando empieza la descripción acá, la acción es la pieza central de una casucha de población callampa, recientemente erradicada, es decir, una población callampa que erradicada, que están eliminándola. Pieza es solo una forma de decir, en realidad se trata de una especie de cajón al que le falta el costado. Es una verdadera ratonera, sórdida, agrietada. Los muebles, una desvencijada cómoda, un antiguo velador, un jergón, así como los demás objetos que la atiborran. Está lleno de tablas, fierros, tarros, cajas, cartón. Es como que en realidad están viviendo como en un campamento de unas casas que se están haciendo tiros, ¿ya? Hay objetos, como dice acá, visiblemente rotos, muy precarios, botellas por ahí y un montón de mantas. ¿Ya? Y ese es como donde viven, y con cartón. En cuanto al espacio psicológico de la obra nos transporta a la visibilidad de la ansiedad, la desolación y la cobardía bordea el ambiente. Estas personas no tuvieron oportunidad para surgir, y eso es como que eso es lo más importante de esta obra. Se ve reflejado esto de las oportunidades. Ya ninguno tuvo una oportunidad para hacer algo más, y cómo la vida los llevó a donde están ahí, ya viviendo solo de anhelos y sueños. Lo que los mantiene viviendo en una fantasía, que es lo único que les permite seguir viviendo dentro de un sueño, de una utopía. Viven en la miseria física y psicológica. ¿Ya? No solo son unos personajes que son miserables por el hecho de estar en la pobreza, sino que también son miserables porque no tienen aspiración y no viven más que de un sueño. No tienen nada, están solo en el mundo. Los personajes, ¿cierto? Tenemos a Eva, una prostituta de edad, quien tiene un problema en un pie y sueña, y su único gran sueño es tener una casa propia. Y luego tenemos al Winca, que se llama Luis, pero es apodado el Winca, es un hombre alcohólico que ahoga sus penas y sus miedos en la bebida. Miren, vamos, yo creo que si alcanzamos a hacer esto, y le alcanzo a dar para darle unas décimas, porque solo leyendo este pequeño fragmento podemos responder estas preguntas. Pero sí necesito que me ayuden a leerlo porque estoy súper cansada y he hablado todo el día. Se me traba hasta la lengua. Yo le ayudo. Ya, usted va a ser Erwinka. ¿Quién puede ser Eva? ¿Alguien que me ayude?
Cri, cri. Cri, cri. Décimas para quienes participen. Pucha, Javi. Ya se me traba la lengua de tanto hablar, he hablado todo el día. Ya, vamos. Joaquín va a tener estas son décimas para la prueba de es lo que la triste. No, no te doy ninguna cuestión. La primera vez le pasan a uno las cosas por ignorancia, pero la segunda le pasan por huevona. Ya, pues. ¿Era cierto la cuestión de la casa? Lógimo, entre paréntesis, soñador. Pucha, pucha, esa casa sí que es linda. ¿Y dónde está? Es una casa más grande que toda la vida. Y ahí nadie trata mal a nadie. Ahí vais a hacer mucho más de lo que habéis querido ser siempre. ¿Pero dónde está? Al otro lado, o sea, que tendríais que morirte conmigo. Pucha, ¿no vis que soy mentiroso? No soy mentiroso, es cierto. Y es tan grande mi casa que todos los que tú habéis querido alguna vez o los que te han querido te están esperando allá. ¿Te acordáis que en la mañana te pusiste a llorar porque no teníais a dónde volver? Ahora tení. No seáis tonta. No me depresís sin saber. Mi casa también tiene un banco debajo de un castaño y, y una señora está cantando al lado de una artesa. ¿Te acordáis? ¿Es necesario que tengas que hacer como la voz como cantando? Alma. Porque usted la vio, pues sabe que va cantando. Alma, si tanto te he querido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres? Déjate de hablarle Es cera. Así, pues así tenía que ser. Déjate de hablarle cera. Ellos y todos los que habían en la casa han estado siempre muertos. La muerte les creció adentro antes de que pudieran nacer. Che, ¿cómo eso? A ti Digo, no ¿cómo? te, eh, a ti no te importa. Pero allá donde tú decís, tampoco hay nada. No hay casas, no hay gente, ni calle, ni nada. Cuando una se muere, se acaba todo. En todas partes, perdón, me trabé. En todas partes hay algo. Lo que pasa es que para encontrarlo hay que creer, hay que trabajar. Eso, muchas gracias, Joaquín. Y dice así la pregunta, en el fragmento se puede inferir que la casa de todos es A, el paraíso, B, el infierno, C, el campo donde vivió el Winca, D, es solo un argumento para dejar tranquila a Eva. La D. ¿Quién dice la D? ¿Quién dijo D? Voy a anotar aquí. En mi mercado. Y el Joaquín Pino que me ayudó a leer. Por cierto, profe, si necesita ayuda, cuente conmigo. Muchas gracias. El González parece que habló y me dijo. ¿Y cuál dijo González? ¿Cuál alternativa me dijo? El González creo que dijo La la... D. Ah, dijo la D. ¿Y usted, Pino, cuál cree que es? De un segundito que como... que me concentré en el chat y no vi la pregunta. Ah, ¿a qué se refieren con la casa? ¿Es un paraíso, el infierno, donde vivía el Winca o es algo para que se quede tranquila la Eva? Eh, en mi punto de vista, yo opinaría que sería la A. Exactly. ¿Por qué es la A? Porque yo Bien. siento porque, o sea, hablaba como que en ciertas partes hablaba como que
donde los que te han querido o los que tú has querido van a estar ahí, imaginé que podría ser el cielo. Exacto, ¿cierto? Están hablando, como dice acá, como usted dice, Joaquín, habla en pasado, ¿cierto? Como que los que te han querido alguna vez. ¿Y dónde están los que te han querido? Están muertos. Y ahí el Benjamín Mercado me dice, es la A porque como que le está incitando a morir. Exacto, pues, y le dice en algún momento en el diálogo, eh, el Winca le dice, ¿pero dónde está? Le dice la Eva, la casa, ¿pero dónde está? Al otro lado. O sea que tendréis que morirte conmigo. Y en esa casa, después de morir, van a estar todas las personas que nosotros queremos o nos han querido alguna vez. Y allá no se pasa hambre, no se pasa frío. Porque hablan mucho sobre eso. Y es muy triste, sobre todo pensando que son personas que viven en la calle y que el único sueño que anhelan es tener una casa donde no volver a pasar hambre ni sufrimiento. Luego dice la 2, se puede inferir en el fragmento que Winca está consciente de que A, lo vienen a buscar del hospital, B, lo vienen a buscar carabineros, C, que se va a ir al infierno, o D, que está al borde de la muerte. Yo diría que es la D. Eso, ¿alguien más? La Javi dijo que era la D. La 2 es la de, eso, ahora sí, Joaquín Pina. ¿Por qué decimos que esa, ahí la Javi que me diga por qué es la D? Apúrense que me queda nada. Es más, tengo que cortarles. Porque estaba enfermo terminal, me dice el mercado. Muy bien. Benjamín Mercado ya vio la obra. Eso, porque decía que se tenía que morir con ella. Bien. 3 dice, el Winca, no lo leí. Ya, pero le puso empeño ahí, pues, tomo atención el Benjamín Mercado. El Winca le propone a Eva irse a vivir a la casa de todos porque, uno, ella vive en una casa pequeña, 2, se encuentra sola, o 3, no tienes dónde ir. ¿Por qué le invita a vivir a la casa de todos? ¿Solo uno, solo dos, solo tres o solo o dos y tres? Álvarez. Yo digo que 2 y 3. Exacto, muy bien, ¿cierto? La Eva estaba Yo sola. igual. Sí, ahí los tengo a todos anotaditos aquí. Y por último dice, es una casa más grande que toda la vida. Y ahí nadie trata mal a nadie. Ahí vaya a ser mucho más de lo que habéis querido ser por siempre. En este fragmento queda de manifiesto que el Winca A ha sufrido discriminación por ser mapuche, B ha sufrido discriminación por ser marginado, C porque lo ha golpeado mucho la policía o D lo amaron mucho. Exacto, muy bien, es la B como ustedes están diciendo en el chat, ¿cierto? Ahí se ve, porque Winca es solo un apodo que le ponen. En realidad no tiene nada que ver con eso. Y si ustedes van viendo y va avanzando la obra, el Winca habla sobre quién, ¿por qué no podía, se acuerda Joaquín Pino, por qué el Winca no podía salir a la calle? Porque no podía salir a la calle porque los policías iban a pensar que iba a ser alguien malo. Sí, los policías se había dado una orden, como, por eso está un comunista. Por eso yo le hablé al principio sobre el contexto social que habla sobre la dictadura. En plena época de dictadura se dio una orden de que no querían ver este tipo de personas en la calle, las querían ver afuera, no querían verlas en ningún lado, y menos en la calle. Por ende, se les dio orden a la policía de que cada vez que vieran a un vagabundo en la calle, durmiendo o lo que fuese, se lo iban a llevar preso. Entonces, por eso el Huenca tenía miedo, no podía salir a la calle porque le iban a pegar o se le iban a llevar preso. Eh, dice, finalmente les dejo esto no está en el PowerPoint, así que le pueden dar un pantallazo. Y esta es una pregunta de la prueba de mañana. Dice,
¿Cómo se manifiesta la marginalidad en la obra dramática El loco y la triste? Les dejé, esta es una pregunta de la prueba, ¿ya? Y entonces hablamos de la marginalidad, como yo les dije ahora, que hablábamos de estos personajes, ¿cierto? Que están desde la otra vereda, estas personas que no son parte de la sociedad, que son discriminados, que están al margen, están afuera. ¿Cómo se presentan estos personajes que nadie los quiere ver, que nadie quiere que estén ahí, que las personas la ocultan, que hacemos vista gorda, de que no queremos ver? ¿Cómo se presentan en la obra de Loco y la Triste? Y les puse este cuadrito para que sepan cómo iba a ver el puntaje. Por ejemplo, dice, un punto por parafrasear la pregunta. ¿Se acuerdan cómo se parafrasea las preguntas? No, me pone Benjamín Mercado. ¿Alguien se acuerda cómo es? Parafrasear es decir la pregunta, decir lo mismo, pero con otra palabra. Usar lo mismo que dije yo, pero con otra palabra. ¿Se le ocurre? Por ejemplo, dice, ¿cómo se manifiesta la marginalidad en la obra dramática El loco y la triste? Ustedes me tienen que escribir. La marginalidad en la obra dramática El loco y la triste se puede ver así. ¿Se dan cuenta que dije lo mismo? Ya, eso es parafrasear. Quiero que todas las respuestas tengan parafraseo. ¿Ya? Entonces usted no me va a poner, ejemplo, esto se ve a tal... No, quiero que me escriban. La marginalidad de la obra se ve de tal forma. Ya, entonces ahí usted me escribe. Primero, un punto por parafrasear, es decir, decirme lo mismo con sus palabras, tienen un punto. Luego me van a hablar sobre la marginalidad, ¿ya? Sí, Benjamín Mercado, me sirve eso. Me van a hablar, por ejemplo, de la marginalidad a modo completo. Me pueden decir, la marginalidad se ve presente en los personajes, que estos personajes que discriminan, como dice el Benjamín Mercado. Fundamenta tu opinión con dos ejemplos. Por ejemplo, recién lo que hablamos de los carabineros. Por ejemplo, cuando al Winca lo discriminaban en la calle por ser vagabundo. Y me dan otro ejemplo más. ¿Ya? Eso es la respuesta completa. Así tiene que ser. Y ahí tienen los 5 puntos. ¿Se entiende? Y aquí tengo otra pregunta. Ustedes tienen 2 preguntas de desarrollo. La cohesión y la coherencia tiene que ver con que se escriba bien. Cohesión y coherencia, que esté bien escrito. Que tenga coma, que tenga punto. Eso es cohesión y coherencia, Javi. ¿Ya? Si usted lo escribió bien, tiene cohesión y coherencia. Y aquí, por ejemplo, dice, ¿por qué el título del texto clasifica a sus protagonistas como el loco y la triste? Menciona elementos concretos de la obra que evidencian la motivación de estos sobrenombres. Ahora, ¿cómo? Primero, parafraseo. El güey que estaba muy bolazo y la prostituta estaba muy listo para estar en medio de edad. Sí, pero parafraseamos primero. ¿Cómo parafraseamos? ¿Alguien que me pueda decir cómo parafraseamos? Vamos, que me tengo que ir. Misma pregunta, pero en diferentes palabras. Eso, y sería, por ejemplo, me pueden escribir, los nombres se clasifican de la siguiente manera, ¿ya? O el título de la obra tiene los protagonistas como el loco porque bla, 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 y la triste porque bla, 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 ¿ya? Y dice, fundamenta tu opinión. Si dice fundamenta, me tienen que dar un ejemplo. Por ejemplo, me dicen, es la triste porque el personaje se encontraba melancólico, como por ejemplo en tal escena. ¿Ya? La triste, ¿dónde está? Joaquín Pino, usted que vio la obra, la triste, ¿en qué momento está triste? En varias partes. En varios, tiene un montón de ejemplos para decir dónde está triste. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta? Por mi parte, no. Ya, entonces mañana queda No, habilitada. no, profesora. Muy bien, mañana queda habilitada la prueba a las 2 de la tarde, ¿ya?
Y voy a subir ahora las clases para que tengan esta clase arriba y puedan echarle una miradita, ¿ya? Y pueden, hoy día, vean la obra de teatro, ¿ya? Y pueden responder las preguntas en su cuaderno para que la tengan lista para mañana, ¿ya? La prueba está hasta las 23:59, ¿ya? De las 2 de la tarde hasta las 2, ¿ya? Cuídense, chao, chao, que estén muy bien, nos vemos. Profesora, que le Chau, vaya bien. chau, que estén bien.